8.7.1 y luego continuaremos con la 8.7.2 relativas al metabolismo del colesterol y sus derivados. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. El colesterol, como ya se refirió cuando hablamos en la estructura de los lípidos, es un lípido que no tiene estructura de ácidos grasos. No, sale de ese modelo estructural de los ácidos grasos y sus derivados, pero es un lípido por sus propiedades físico-químicas, es decir, su baja solubilidad en agua, su presencia en la membrana, su presencia en las lipoproteínas, y por su origen muy vinculado con el metabolismo de los ácidos grasos, que tenemos que incluirlo dentro del análisis de las moléculas lipídicas. El principal zoosterol, eso quiere decir el principal esterol de los animales. Los esteroles son compuestos con carácter isoprénico que derivan originalmente de moléculas muy sencillas hasta producir un compuesto de 30 carbonos que se llama escualeno, que posteriormente deriva en la síntesis de colesterol en nuestro organismo. El colesterol está presente en todos los alimentos de origen animal, o sea, en la leche, en los huevos, en la carne. Aunque la carne no tenga grasa visible, recuerden que ahí hay células, en las células hay membranas y colesterol también es un lípido de membrana. Y tanto la absorción intestinal del colesterol como la excreción tiene lugar con la mediación de proteínas. Diariamente absorbemos unos 500 miligramos de colesterol. Y esto, dependiendo del tipo de dieta que tengamos, puede representar entre el 30 y 60% de lo que se ingiere, de lo que se come. Por supuesto que si nuestra dieta es más rica en alimentos de origen vegetal, disminuye la proporción de colesterol, y si tiene presente en ella, y si es más rica en alimentos de origen animal, va a ser más rica en colesterol. También el colesterol es sintetizado en la mayoría de los tejidos, pero principalmente en el hígado. Podemos razonar aproximadamente una síntesis de 1 gramo por día. Si bien el hígado es el principal sitio de síntesis, también en los intestinos, la corteza suprarrenal, en el cuerpo lúteo asociado a los ovarios y en las gónadas en general, es sintetizado de manera importante. Vamos a centrarnos sobre todo en el colesterol hepático, porque en el hígado es donde ocurre gran parte del metabolismo del colesterol y algunas transformaciones del colesterol con carácter oxidativo se dan solamente a nivel hepático. El colesterol, sin embargo, circula en sangre. Circula a razón de 10 a 12 gramos. Esto nos daría una concentración promedio 5 milimolar, y el 70% del colesterol circulante está esterificado. Ya hemos visto al tratar el transporte de lípidos que en ayunas la mayor parte del colesterol se encuentra transportado por las partículas de lipoproteína de baja densidad o LDL. El hígado contiene de 3 a 5 gramos de colesterol y excretamos aproximadamente 1 gramo de colesterol al día. Fíjense que se excreta prácticamente la misma cantidad de colesterol que se puede sintetizar en un día. ¿Cómo es la excreta de colesterol? Una parte se excreta como ácidos biliares, entre medio gramo a 800, entre 500 y 800 miligramos de ácidos biliares al día, y también una cantidad en torno a medio gramo de esteroles neutros. Estos esteroles neutros son colestanol y coprostanol,
que aparecen por reducción bacteriana del colesterol. Es decir, las bacterias intestinales transforman parcialmente el colesterol no absorbido, dando lugar a la eliminación de colestanol y coprosterol. Volviendo a prestar la mayor atención a lo que pasa en el hígado. El hígado recibe colesterol y el hígado libera colesterol. Es decir, ¿cómo son esas fuentes de colesterol hepático? Una es la síntesis de novo, ¿verdad? Dijimos que el hígado es el principal sitio de síntesis de colesterol, pero también recibe colesterol exógeno de la dieta a través de la llegada de los kilomicrones remanentes y recibe colesterol que estaba en los tejidos extrahepáticos por esa movilización que también ya se analizó al ver las lipoproteínas, en la cual HDL va retirando colesterol, el colesterol se va esterificando por la acción de la enzima LCAT, usando lecitina como fuente de ácido graso, para luego ser transferido a las partículas, ese intercambio de ésteres de colesterol por triacilgliceroles con las VLL, y son finalmente las partículas LDL las que llegan al hígado, son captadas por receptor y terminan incorporando colesterol de vuelta al hígado. Por tanto, 3 entradas: síntesis de novo, colesterol de la dieta mediante kilomicrones remanentes y colesterol de los tejidos extrahepáticos mediante transporte por lipoproteínas. A su vez, el hígado despacha colesterol, es decir, permite salida de colesterol mediante la producción de las partículas de lipoproteína de muy baja densidad o VLDL. Parte del colesterol libre aparece en la bilis, por lo tanto va a la vesícula biliar y de ahí al intestino. Y parte del colesterol se oxida hasta ácidos biliares. El colesterol no se oxida completamente hasta acetil-CoA como lo hacen los ácidos grasos. Aquí hay una oxidación muy parcial, ¿verdad? Por eso no consideramos al colesterol como un combustible celular, del momento que no hace aportes significativos de sustratos que puedan finalmente integrarse a las vías oxidativas, como por ejemplo el ciclo de Krebs. Pero sí es crítico para la producción de los ácidos biliares. El colesterol es una molécula con 27 átomos de carbono, es un derivado isoprenoide, típicamente lo llamamos un esterol, ¿verdad? Porque contiene este núcleo esteroide constituido por 3 anillos de 6 miembros fusionados y uno de 5. Este núcleo esteroide recibe el nombre de ciclopentano por el anillo D y peridrofenantreno por la estructura de los anillos A, B y C. Además tiene una cadena lateral ramificada y un hidroxilo en posición 3. Este hidroxilo es el que se esterifica cuando se sintetizan los ésteres de colesterilo, o llamados también ésteres de colesterol, tanto en el plasma por la acción de la LCAT como en el interior de las células. De por sí el colesterol es muy, muy poco soluble en agua. Fíjense, apenas 0,2 miligramos por decilitro. Por lo tanto, no tiene el carácter anfipático que tienen los fosfolípidos ni los ácidos biliares. Circulan las partículas de lipoproteína, principalmente esterificado con ácido graso de cadena larga, lo cual hace que sea todavía más hidrofóbico, o sea, menos soluble en agua. Y en forma de ésteres de colesterilo se encuentra en gotas lipídicas que están en el citoplasma, por ejemplo, de células endocrinas productoras de esteroides y en los macrófagos que fagocitan lipoproteínas, ¿verdad? Sobre todo aquellas lipoproteínas que han experimentado algún tipo de oxidación.
Esta estructura de 27 átomos de carbono se obtiene a partir de acetil-CoA. Acetil-CoA es el precursor, acetato en la forma activada, acetil-CoA. Y vamos a ver que tenemos unos carbonos, los que están marcados en color lila o rosado, son aquellos que proceden del carbono carboxílico del acetato. Y los que están en negro proceden de los metilos del acetato. Es decir, todo el carbono del colesterol procede de acetil-CoA originalmente. Y por lo tanto, puede proceder de la oxidación de los ácidos grasos, pero también de la oxidación de piruvato que viene de la glucosa o del acetil-CoA procedente de la oxidación de esqueletos de aminoácidos. La síntesis de colesterol es un tipo de síntesis con carácter convergente. Vamos a estudiar primero a grandes rasgos cómo se produce. 3 moléculas de acetato en forma de acetil-CoA van a generar esta molécula que se llama ácido mevalónico o mevalonato en su forma ionizada. Observen que el mevalonato contiene la misma cantidad que el carbono original, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono procedentes de 3 moléculas de acetil-CoA. Esto mediante una transformación en la cual se involucra la fosforilación y pirofosforilación de este hidroxilo, más la pérdida de un carbono en forma de CO2 y de este hidroxilo, termina dando lugar a lo que se llama isopreno activado. El isopreno activado es un par de moléculas de 5 átomos de carbono, en este caso es el isopentenil pirofosfato, y su isómero, que es dimetilalil pirofosfato, pero es una molécula también que tiene este resto de 5 carbonos con una insaturación que procede originalmente del mevalonato, pero ya es una forma activada de isopreno. 2 moléculas de isopreno activado, una de isopentenil pirofosfato y otra de dimetilalil pirofosfato, se van a condensar, van a ir sufriendo reacciones de condensación. 5 más 5 da una molécula de 10, 10 más 5 da una molécula de 15 y 2 moléculas de 15 carbonos, y aquí viene el carácter convergente, van a dar lugar a esta molécula de 30 átomos de carbono que recibe el nombre de escualeno. El escualeno es lo que se denomina un triterpeno porque contiene 3 fragmentos de 10 carbonos. Pero eso equivale a, es decir, si son 3 fragmentos de 10 carbonos, equivale a 6 fragmentos de 5 carbonos, que son los que están marcados aquí con estas líneas rojas punteadas, ¿verdad? Son los fragmentos isoprénicos que fueron agregándose primero de 5 en 5 y luego dos porciones de 15 hasta formar escualeno. Escualeno tiene 30 carbonos y a través de un complejo número, un gran número de reacciones de transformación, terminará dando colesterol con 27 carbonos y un hidroxilo. Entonces, en primer lugar, es bueno que asumamos esta aproximación a la síntesis de colesterol. Entonces, repito, 3 moléculas de acetil-CoA para generar una molécula de mevalonato. El mevalonato se fosforila, se descarboxila, se deshidrata hasta dar el isopreno activado y reacciones de condensación sucesiva de fragmentos de 5 carbonos dan 2 de 15 y 2 de 15 dan escualeno y escualeno luego da colesterol. Si vamos analizando en
en un sentido más detallado, vamos a encontrar una semejanza, sobre todo en la primera parte de la síntesis del colesterol con la síntesis de los cuerpos cetónicos. Pero tenemos que hacer una diferenciación importante. La síntesis de los cuerpos cetónicos se da en la matriz mitocondrial, mientras que la síntesis del colesterol en gran medida se realiza en el retículo endoplásmico liso. Algunas reacciones luego son citosólicas, pero podemos concentrar toda nuestra atención para la síntesis de colesterol en lo que es el metabolismo a nivel del retículo endoplásmico. Al inicio tenemos la condensación de dos moléculas de acetil-CoA catalizados por la tiolasa o acetil-CoA acetiltransferasa. Como son moléculas ricas en energía, van a dar una condensación generando acetoacetil-CoA. La incorporación de una tercera molécula de acetil-CoA por acción catalítica de la enzima hidroximetilglutaryl-CoA sintasa genera este intermedio, está resaltado, así es muy importante que no lo olviden, hidroximetilglutaryl-CoA. El nombre glutaril es porque aquí tenemos como cadena principal una cadena de 5 átomos de carbono con carboxilato originalmente en dos extremos, y en el carbono 3 tenemos un metilo y un hidroxilo. A partir de ahora vamos a referirnos a esta molécula como HMG-CoA, que es la abreviatura de hidroximetilglutaryl coenzima A, que ciertamente al estar unido a coenzima A ya tiene un carácter activado. Hasta aquí la síntesis de los cuerpos cetónicos y del colesterol sigue un camino semejante, pero recuerden, en ambientes absolutamente diferentes, en organelas diferentes. Hidroximetilglutaryl-CoA va a dar lugar a una reacción de reducción y otra, es decir, dos reducciones. En realidad son dos reducciones sucesivas con pérdida de coenzima A. Esta reacción está catalizada por la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa y ya pertenece a la síntesis del colesterol. Aquí ya no tenemos nada que ver con la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿En qué consisten estas dos reducciones? Aquí teníamos un grupo tioéster y lo que va a dar lugar a que se libere coenzima A y nos queda un grupo carboxílico. Para reducirlo al alcohol necesitamos dos reacciones de reducción. Recuerden que el ácido se reduce al aldehído y el aldehído se reduce al alcohol. Y llegamos a la síntesis de este intermedio clave que se llama mevalonato por la forma ionizada o ácido mevalónico. El ácido mevalónico que contiene 6 átomos de carbono, un grupo carboxílico, 1H primario y 1H terciario. El mevalonato va a ser fosforilado hasta formar 5-fosfomevalonato por la acción de la enzima fosfomevalonato 5-fosfotransferasa. Se fosforila el hidroxilo primario. Y en una segunda reacción, también con el concurso de ATP, se va a formar 5-pirofosfomevalonato por la acción de la enzima fosfomevalonato quinasa. Fíjense que en este proceso lo que estamos haciendo es activando para reacciones posteriores este grupo, del momento que aquí tenemos un grupo con un enlace fosfoanhidrido rico en energía. El siguiente paso tiene que ver con la transformación del 5-pirofosfomevalonato en el isopreno activo. Y esa es una reacción muy especial porque es una reacción de descarboxilación, pero con la participación de ATP
y que al mismo tiempo conlleva una eliminación de agua para formar un doble enlace. O sea, esta es una reacción son dos eliminaciones. Eliminamos el carbono en forma de carboxilato que sale como dióxido de carbono y el hidroxilo en forma de agua que al final nos deja una insaturación, formando este intermedio que es un isopreno activado llamado isopentenil pirofosfato. El iso es por la ramificación y pentenil por el doble enlace. La reacción en la cual se produce la síntesis de isopentenil pirofosfato sigue un mecanismo en el cual el par de electrones del grupo carboxilato se desplaza para permitir la liberación del dióxido de carbono y el par de electrones que conectaba el carbono carboxílico con el metileno, es decir, cambia de posición, generando esa insaturación, ese doble enlace, con lo cual el hidroxilo va a atacar al ATP con pérdida de fosfato y ADP, con lo cual nos deja el producto descarboxilado y con un doble enlace. Ahora ya tenemos sintetizado un isopreno activado. Y ese isopreno activado se va a isomerizar la posición del doble enlace por la isopentil pirofosfato isomerasa para dar dimetil alil pirofosfato. Ambas formas de isopreno son reactivas. Y aquí vamos a hacer una observación con relación a que esta molécula podríamos considerar que tiene dos extremos. Un extremo pirofosfato, que podemos ver en ambas, y un extremo donde hay dos metilos o un metilo. En algunos textos, esta zona ramificada se llama cabeza y el pirofosfato se llama cola. No es de extrañar que en otros textos la denominación sea inversa, es decir, que le llamen cola a esto y cabeza a esto, ¿verdad? Pero es importante distinguir estas dos partes en ambas moléculas, isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato. La siguiente reacción va a ser una reacción de condensación. En esta reacción, el par de electrones del isopentenil pirofosfato, el doble enlace, ataca esta posición, se libera pirofosfato del dimetilalil pirofosfato y resulta en la formación de un compuesto de 10 carbonos, pero con su porción de pirofosfato que se llama geranil pirofosfato. Como tiene 10 carbonos, va a ser la molécula precursora de todos los monoterpenos que aparecen en la naturaleza, o sea, principalmente en las plantas. Es una reacción catalizada enzimáticamente por una enzima llamada preniltransferasa, donde esta cabeza que contiene el doble enlace y el metilo ataca a la cola de pirofosfato. La siguiente reacción consiste en ultracondensación por transferencia de prenilo a partir de isopentenil pirofosfato, es decir, de otra unidad de isopreno activado sobre la cola pirofosfato de geranil pirofosfato. Entonces, como teníamos 10 carbonos más 5, nos dan un intermedio de 15 carbonos que recibe el nombre de farnesil pirofosfato. Y la enzima siempre es la preniltransferasa, siguiendo ese mecanismo cabeza a cola. Esta molécula de farnesil pirofosfato se condensa con otra similar de farnesil pirofosfato, pero en este caso va a ser una condensación que llamamos cola con cola, es decir, las dos colas de pirofosfato reaccionarán
en unas condiciones reductivas dadas por NADPH para formar escualeno, con la catálisis de la enzima escualeno sintasa. Hemos visto que escualeno es el precursor de colesterol, pero farnesilpirofosfato también es precursor del dolicolfosfato, que lo recordarán participando en la síntesis de glicoproteínas. También esta cadena de farnesilpirofosfato da lugar por reacción con el anillo de quinona a la formación de la ubiquinona, y también participa en numerosas proteínas preniladas. Algunas componentes por ejemplo, de la proteína G tienen restos isoprénicos que derivan de estos fragmentos de farnesilpirofosfato o, en algunos casos, de geranilpirofosfato. Con esto, ¿qué queremos señalar? Que la síntesis que lleva hasta farnesilpirofosfato no es exclusiva para la síntesis de colesterol, pero a partir de escualeno sí. El escualeno, esta molécula de 30 carbonos, donde están aquí coloreados cómo se fueron incorporando los fragmentos de 5 carbonos, recuerden 5 más 5, 10, más 5, 15, y luego 2 de 15 para dar escualeno, contiene enlaces sencillos y enlaces dobles, y también ramificaciones. Por eso vemos que la estructura es muy diferente a la de un ácido graso. Además, no tiene grupos carboxílicos. Como tiene dobles enlaces, esta cadena lineal con ramificaciones de escualeno puede plegarse de distintas formas. Y eso depende de la enzima que ofrece una superficie sobre la cual el escualeno se dispone. El escualeno debidamente plegado va a dar lugar a una reacción de oxidación que implica oxigenación catalizada por la enzima escualeno epoxidasa, también llamada escualeno monooxigenasa, donde el oxígeno procede del oxígeno molecular y necesita NADPH como fuente de poder reductor para formar, a costa de este doble enlace en el extremo, el 2,3 epóxido de escualeno. Como es una monooxigenasa, el otro átomo de oxígeno termina en la molécula de agua. El epóxido de escualeno, una vez que se abra, va a inducir una serie de reacciones de ciclación que terminan cerrando los anillos del sistema esterol. Así, al abrirse el epóxido con formación de un hidroxilo, el par de electrones va a migrar sobre el oxígeno generando un déficit de carga aquí que atrae los electrones del enlace doble próximo, formando un enlace sigma. Y esto sucesivamente va a ir generando déficit de carga con formación, con lo que sería una zona de baja densidad electrónica que atrae los electrones próximos, formando el segundo anillo, el tercero y el cuarto anillo, dejando finalmente la cadena lateral. De esta forma se forma un catión llamado protosterol o catión protosterilo, que ya tiene gran parte de la estructura de los núcleos esteroides, el OH en posición 3, los metilos y la cadena lateral. El catión protosterol, por desprotonación, es decir, al desprotonarse en esta posición, en la posición 9, va a generar lanosterol. Y lanosterol es el primer esterol cíclico
que se observa formado a partir del escualeno, ¿ya? Y la anosterol, a través de un número importante de reacciones, son 19 reacciones, genera colesterol. ¿Qué implica estas 19 reacciones? Básicamente, perdón, la pérdida de 3 grupos metilo, estos que están aquí, y en la posición 4, más este grupo metilo, la saturación de la cadena lateral y la isomerización del doble enlace. Entonces pasamos de un compuesto de 30 carbonos, que es la anosterol, al colesterol, que es un compuesto de 27 átomos de carbono. Las reacciones que aquí están detalladas, sobre todo para que veamos cuál es la lógica de esta secuencia de reacciones y para que podamos apreciar qué reactivos participan en gran medida. Partimos del anosterol para llegar a colesterol. En primer lugar, una reacción de oxigenación, es una oxidación de carbono, pero con incorporación de oxígeno, va a dar lugar a la formación de un alcohol primario a partir de este metilo. Aquí tenemos un alcohol primario. Una siguiente reacción de oxidación transforma este alcohol primario, de vuelta, utilizando NADPH y oxígeno, en aldehído, y una reacción posterior lo convierte en ácido que se descarboxila. Esa reacción va a estar impulsada por la formación de otro hidroxilo próximo, es decir, que facilita esa pérdida de este carbono que se va a perder en realidad como ácido fórmico, y como aquí se perdió un OH también, aparece un doble enlace. Este doble enlace tiene que ser saturado. ¿Cómo lo vamos a saturar? Empleando NADPH. Y luego viene una secuencia de reacciones similares con las cuales se van a perder los metilos sobre el carbono 4. Así de vuelta, hidroxilación para formar un alcohol, oxidación del alcohol aldehído, oxidación para formar un ácido carboxílico, pérdida por descarboxilación. Y como es una reacción aquí en condiciones de descarboxilación oxidativa, este OH en 3 quedó convertido en cetona, que se reduce nuevamente por NADPH o NADH a alcohol secundario. Y vamos con la secuencia de reacciones similar para eliminar el otro metilo remanente. Entonces tenemos hidroxilación del metilo, formación de alcohol primario, oxidación a aldehído, oxidación a ácido, descarboxilación oxidativa, porque participa NAD, y nuevamente el OH en 3 quedó convertido en cetona, que se reduce para formar ya un compuesto muy parecido a colesterol, porque ya tiene 27 átomos de carbono, pero le queda por isomerizar el doble enlace, saturar el doble enlace de la cadena lateral. Este doble enlace que está, si contamos posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está en las posiciones entre 8 y 9, va a pasar a la posición entre 8 y 7 por una reacción oxidativa. Se va a formar un dieno, es un dieno conjugado que por reducción nos deja el doble enlace en la posición 5, es decir, entre los carbonos 5 y 6.
Y la última reacción es la saturación del doble enlace en la cadena lateral, también mediante el concurso de NADPH. Fíjense todas las reacciones que tienen que transcurrir para que el anosterol se convierta en colesterol. En este caso, ¿cuál les parece que es, cuál es el reactivo que más utilizamos en esta parte de la síntesis de colesterol? No es NADPH, profe. Sí, NADPH. Muchas gracias. Recordemos que NADPH procede preferentemente ¿de qué vía metabólica? Vía de las pentosas. Y esa vía utiliza como sustrato Glucosa. claro, glucosa 6-fosfato. Entonces, la síntesis de colesterol no tendría que realizarse en un momento en que estemos necesitando energía en gran cantidad, porque esto está desviando el uso de glucosa 6-fosfato hacia la vía de las pentosas en lugar de utilizarlo en la glicólisis y posterior reacciones de oxidación. Un detalle interesante es fijar la atención en esta molécula, que es el intermedio 18, que tiene un dieno conjugado en el anillo B. Esa molécula va a dar lugar a la formación de la vitamina D3. Esta molécula se llama deshidrocolesterol, ¿ya? Y por irradiación con luz ultravioleta da lugar a la vitamina D3 o colecalciferol. El colesterol, como vimos, existe preferentemente en circulación y dentro de las células en forma de éster de colesterol, para lo cual el agente de transferencia de ácido graso procede del pool de los acil-CoA, esto es oleíl-CoA, linoleíl-CoA, estearil-CoA, araquidonil-CoA, etc. Y la acción de la enzima acil-colesterol o acil-CoA colesterol aciltransferasa para formar un éster de colesterilo que, como ya mencionamos al principio, va a dar lugar a una disminución de la polaridad de la molécula de colesterol. En comparación con la otra esterificación de colesterol que ya vimos en el transporte de colesterol por las lipoproteínas, lo único, es decir, lo diferente es la enzima, el espacio en que ocurre y la fuente de ácido graso. Dentro de la célula, como dijimos, la enzima es acil-CoA colesterol aciltransferasa o ACAT y el ácido graso procede del pool de los acil-CoA. Mientras que en el plasma, asociado a las partículas de lipoproteína, la enzima es LCAT, o sea, lecitina colesterol aciltransferasa, que es activada por ApoA1 y la fuente de ácido graso es lecitina, que al perder el ácido graso de la posición 2 se convierte en lisolecitina, pero el producto termina siendo un éster de colesterol. Habría que preguntarse si hidroximetilglutaryl-CoA es una encrucijada metabólica, dado que aparece en la síntesis de colesterol y en la síntesis de los cuerpos cetónicos. Sin embargo, no consideramos que tenga este carácter del momento que está en ambientes diferentes. Además, el colesterol es sintetizado preferentemente cuando hay condiciones de ingesta, es decir, cuando disponemos de acetil-CoA en cantidad y poder reductor en cantidad, mientras que los cuerpos cetónicos se sintetizan en condiciones de ayuno. El colesterol en su síntesis tiene que ser fuertemente regulado, porque hemos visto que su síntesis consume mucho NADPH y también acetil-CoA. Acetil-CoA que está siendo
desviado de aquel precursor, de aquel intermedio que normalmente participaría mediante una vía oxidativa como el ciclo de Krebs. La enzima clave para controlar la síntesis de colesterol es hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, aquella enzima que reduce hidroximetilglutaril-CoA a mevalonato. Esta enzima, hidroximetilglutaril-CoA reductasa, exhibe numerosos mecanismos regulatorios. Así, de manera alostérica, se inhibe por colesterol y por oxisteroles. Los oxisteroles son derivados de colesterol que han experimentado formación de cetonas o hidroxilo en algunas posiciones, en diversas posiciones del sistema anular. También la hidroximetilglutaril-CoA reductasa se inhibe por fosforilación mediada por varias proteínas quinasas, pero especialmente por la quinasa activada por AMP. Es una quinasa que se activa en condiciones de baja carga energética. Por lo tanto, si hay baja carga energética, es bueno que esta enzima esté inhibida para que no consuma más energía. Y la hidroximetilglutaril-CoA reductasa se activa por desfosforilación mediada por fosfoproteína fosfatasa. Estamos hablando aquí de un mecanismo de regulación covalente. También la enzima se ubiquitiniza, esto es, se le agregan unidades de ubiquitina, una proteína pequeña que marca a las proteínas que están condenadas a ingresar en el proteosoma para su degradación. Y esto ocurre cuando aumenta la concentración de esteroles, pero en el interior de la célula. La enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa aumenta su expresión por insulina y por las hormonas tiroideas. Estamos hablando de un fenómeno de regulación génica, y el cortisol, o sea, una hormona esteroide asociada al estrés crónico, y el glucagón, una hormona peptídica liberada en condiciones de hipoglicemia, reprimen la expresión. Y además la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa exhibe ciclo circadiano. Esto es, su síntesis, su expresión cambia durante el día. En este momento yo les puedo decir que nuestro nivel de expresión de hidroximetilglutaril-CoA reductasa está acercándose al mínimo, mientras que a la medianoche alcanza su máximo nivel de expresión. Es decir, la enzima se encuentra en mayor concentración entre aproximadamente las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, mientras que en el resto del día su concentración va disminuyendo. Esto se interpreta como que a las horas del día el animal necesita destinar acetil-CoA y otras fuentes de energía al movimiento de los músculos, a procurarse el alimento, a desplazarse, y entonces no conviene que haya un mecanismo que compita con ese uso de acetil-CoA en la provisión de energía. Mientras que en la noche, cuando se supone que hay un periodo de descanso, podremos utilizar esos excedentes de acetil-CoA para la síntesis de colesterol. Repasando, diremos que la regulación alostérica va a hacer que el colesterol intracelular actúe como un inhibidor de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, y en situación de una regulación covalente mediante señales hormonales, el glucagón, que va a través del receptor, proteína G, adenilato ciclasa, producir la activación de proteína quinasa A, y la baja carga energética
asociada a AMP va a dar lugar por otras proteinquinasas a fosforilar la reductasa quinasa, que a su vez fosforila la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa que estaba activa y la convierte en inactiva. A la inversa, la insulina, recordemos que la insulina es anabolizante, va a activar fosfoproteínfosfatasas que regresan por desfosforilación de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa a esta enzima a su forma más activa. En cuanto al mecanismo de regulación génica, es muy interesante ver que esa regulación tiene que ver con la concentración de colesterol intracelular. Cuando hay una alta concentración de colesterol, un par de proteínas que se llaman SREBP y SCAP, que son la proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles y la proteína de escisión, se mantienen asociadas al retículo endoplásmico. Pero si la concentración intracelular de colesterol desciende, estas proteínas migran al aparato de Golgi, donde experimentan algunas rupturas proteolíticas, liberando una porción de SRBP que se llama SRE. En realidad lo que libera es una porción que es una hélice, bucle hélice, es decir, una porción con estructura suprasecundaria que se une a porciones del ADN con característica de receptor, se llama SRE o elemento de respuesta a esteroles, con lo cual estimula la transcripción del gen y la traducción para producir hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. En realidad, la disminución de colesterol intracelular no solamente va a favorecer la expresión de hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que va a dar lugar a la síntesis de más colesterol, sino que también estimula la síntesis de el receptor de LDL, que veremos cómo actúa para restablecer la concentración intracelular de colesterol. La regulación génica, vista esquemáticamente, se daría lugar de esta manera. El colesterol, cuando está en alta concentración intracelular, impide liberar este conjunto SCAP, SRBP del retículo endoplásmico, pero cuando tenemos insulina o hormonas tiroideas, aumenta la transcripción del gen que codifica para hidroximetilglutaryl-CoA reductasa y el receptor de LDL, dando lugar a mayor síntesis de colesterol y a captación o captura de colesterol circulante. En cambio, una liberación de glucagón va a actuar negativamente en este fenómeno de favorecer la transcripción. Esa modificación de SCAP y SRBP se da lugar cuando disminuye la concentración de colesterol, entonces este conjunto migra al aparato de Golgi, donde una proteasa de serina lo primero que hace es eliminar la vinculación de SRBP con toda esta porción de SCAP, y una metaloproteasa le elimina esta porción regulatoria, dejando solamente esto que es una estructura suprasecundaria de hélice, bucle hélice con carácter básico, que es la que va a activar al elemento de respuesta de esteroles.
Como comentábamos, la enzima experimenta ciclo circadiano y ese ciclo circadiano hace que aumente la síntesis, la expresión de la enzima de noche y por lo tanto la síntesis de colesterol, utilizando intermedios energéticos que no deberían ser requeridos con fines metabólicos para producir más ATP o para sostener la síntesis de ATP. Por eso, una comida abundante a la noche favorece la síntesis de colesterol. También mencionamos que cuando aumenta la concentración intracelular de colesterol, la enzima hidroximetilglutarico reductasa se ubiquitiniza, favoreciendo su degradación. Pero sabemos que gran parte del colesterol, es una cantidad importante, está circulando, sobre todo en partículas de LDL. Estas partículas ricas en ésteres de colesterol contienen la apoproteína ApoB100. En muchas células, incluyendo las células hepáticas, nos vamos a encontrar receptores que reconocen ApoB100 que están insertos en la membrana de la célula, pero en unas fositas que mantienen esa forma hundida, como una depresión, mediante una proteína intracelular que se llama clatrina, formando lo que se llaman triskeliones de clatrina. Cuando la partícula de LDL se une al receptor, la partícula se endocita formando una vesícula recubierta de clatrina. Lo primero que ocurre es la separación de la clatrina que regresa a la membrana plasmática para formar estas fositas, y la partícula de LDL con los receptores va a desprenderse del receptor. Los receptores también regresan a la membrana. Recordemos que el receptor de LDL es una proteína monomérica, pero de más de 800 residuos. Y la partícula endocitada se fusiona con lisosomas de manera que se degraden los fosfolípidos, las proteínas y los lípidos que contiene, incluyendo los ésteres de colesterol, dando lugar a liberación de colesterol en el citosol celular. Al quedar colesterol libre en el citosol, se activa la acil-CoA, colesterol aciltransferasa, y el colesterol se esterifica, conservándose en estas gotitas, estas vacuolas que contienen el colesterol esterificado. Asimismo, este aumento de colesterol en el citosol hace que disminuya la expresión de hidroximetilglutaryl-CoA reductasa y del receptor de LDL. Fíjense que es clave para que se regule la síntesis del colesterol que estas partículas sean endocitadas, porque de lo contrario, la célula seguirá produciendo colesterol. Entonces, cualquier error que exista en la expresión del receptor de LDL, su glicosidación, traslado a la membrana e integración a la fosita recubierta, va a dar lugar a que haya defecto en la captura de las partículas de LDL y por ende en la liberación de colesterol dentro del citosol. ¿Cuál será la consecuencia de esto? Que esta célula seguirá produciendo colesterol porque no se entera de que por fuera está circulando mucho colesterol. Y estos errores configuran lo que se va a llamar hipercolesterolemia familiar. Es importante también recordar que cuando hay acumulación de partículas de LDL y estas son expuestas a agentes oxidantes como las especies reactivas de oxígeno, las partículas de LDL oxidadas son preferentemente atrapadas por macrófagos para producir lo que se llaman células espumosas. Estas células espumosas
formada debido a la existencia de receptores depuradores que tienen preferencia por las partículas LDL oxidadas, van a ser parte del proceso de la formación de la placa de ateroma. La placa de ateroma no se debe simplemente a un depósito de colesterol en la superficie de los vasos, sino a un conjunto de situaciones que empieza con la oxidación de partículas de LDL. El proceso de atrapado por parte de los macrófagos y la acumulación de esas células espumosas que dan lugar a una serie de eventos que terminan dando lugar a la formación de la placa de ateroma. ¿Cómo se trata la hipercolesterolemia? Hay varios mecanismos. Uno es atrapar las sales biliares que se vierten al intestino con una resina como colestiramina o colestipol. Son resinas de carácter básico que atrapan los ácidos biliares e impiden su reabsorción. También se recurre a drogas como ezetimibe, que es un inhibidor de la proteína que participa a nivel intestinal en el transporte de colesterol. Pero lo que más se utiliza son las drogas llamadas genéricamente estatinas, que son inhibidores selectivos de hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Estas estatinas, estas drogas, donde podemos contar lovastatina, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, todas tienen nombres que terminan en estatina. Lo que hacen es inhiben hidroximetilglutaril-CoA reductasa, disminuyendo la síntesis de colesterol endógeno, al mismo tiempo que estimulan la captura de LDL. Es muy frecuente también cuando son casos severos de hipercolesterolemia asociar drogas, ¿verdad?, como un inhibidor de hidroximetilglutaril-CoA reductasa con una resina secuestrante de sales biliares o con un inhibidor de absorción intestinal de colesterol. Aquí tenemos algunas de esas moléculas, atorvastatina y otras, que tienen una porción en su estructura que asemeja esta estructura del mevalonato que también vemos en el intermedio de hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Por lo tanto, actúan como inhibidores competitivos. Como este paso en el metabolismo no es un paso exclusivo de la síntesis de colesterol, las estatinas también pueden tener efectos adversos, dado que si bloqueamos la síntesis de mevalonato, no solamente reducimos la síntesis de colesterol, que por supuesto ocurre, sino que también disminuye la síntesis de dimetilalilpirofosfato necesario para modificaciones estructurales en el RNA de transferencia, o disminuye la síntesis de farnesilpirofosfato, que por acción de la cispreniltransferasa genera dolicol, y por acción de la transpreniltransferasa la cadena lateral de ubiquinona o coenzima Q, siendo que para la síntesis de colesterol participa farnesilpirofosfato mediante la acción de escualenosintasa. Pero como el proceso inhibitorio se da en una etapa bastante temprana de la síntesis, no afecta exclusivamente la síntesis de colesterol, sino también de otras moléculas importantes en nuestro metabolismo. Bien, hasta aquí lo que corresponde a la síntesis de colesterol. Pero colesterol, aparte de ser un lípido de membrana que estabiliza las membranas, es un precursor sintético de numerosas moléculas muy importantes. Entre esas encontramos los ácidos biliares y sus sales, las hormonas esteroides,
donde contamos los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los esteroides sexuales, y también, no precisamente de colesterol, pero un intermedio cercano al colesterol es precursor de la vitamina D. De los ácidos biliares ya hemos hablado bastante en el proceso de digestión y absorción de lípidos, así que vamos a centrarnos más en su evolución, más que en sus propiedades. Son producidos en el hígado, los llamados ácidos biliares primarios, que se caracterizan por tener hidroxilado el carbono en la posición 7, y además de esa hidroxilación en 7 tenemos el acortamiento de la cadena lateral con producción de un grupo carboxílico y alguna reacción adicional de hidroxilación. En el caso del ácido cólico, está hidroxilado en posición 7, en posición 12, además del OH en 3 que ya existía, y en el caso del ácido queno desoxicólico solamente tiene hidroxilación en las posiciones 3 y 7, además de la oxidación de la cadena lateral. Tanto el ácido cólico como el queno desoxicólico experimentaron otros dos procesos importantes. La epimerización del OH en 3, que pasa de posición beta a alfa, de manera que quedan todos los OHs en la misma cara, y la saturación del doble enlace. Estos ácidos biliares, el ácido cólico y queno desoxicólico, en un ambiente ligeramente alcalino van a estar como sales solubles, ¿verdad? Por eso hablamos de colato y queno desoxicolato. A su vez, en este extremo donde está el grupo ácido, pueden conjugarse con los aminoácidos glicina o taurina para producir, por ejemplo, del ácido cólico, el glicocólico con glicina o el taurocólico con taurina. La síntesis de los ácidos biliares, como comenté, empieza en el hígado mediante la hidroxilación en la posición 7 por la colesterol alfa hidroxilasa, y el exceso de ácidos biliares inhibe esta reacción. Luego se produce la escisión de la cadena lateral con producción de propionil-CoA y las demás reacciones de hidroxilación, epimerización de hidroxilos, donde la hidroxilación en posición 7 es la etapa clave para iniciar la síntesis de los ácidos biliares, y se hace por una hidroxilasa de función mixta asociada a la familia de las proteínas de CIP o citocromo P450. Los ácidos biliares se activan como otros ácidos por formación de derivados de coenzima A con el concurso de ATP para tener colil-CoA y queno desoxicolil-CoA para conjugarse posteriormente con los aminoácidos glicina o taurina. Recuerden que ambos, tanto el ácido cólico como el queno desoxicólico, pueden conjugarse con cualquiera de estos aminoácidos, ¿verdad? O sea, podemos tener ácido tauro-queno desoxicólico o glico-queno desoxicólico. Y estos se llaman ácidos biliares conjugados. Se denominan ácidos biliares primarios a los que tienen el OH en 7 y son de síntesis hepática. Vertidos al intestino, los ácidos van a perder su conjugación y por acción de enzimas microbianas pierden el hidroxilo en 7. Entonces el ácido cólico se convierte en ácido desoxicólico y el queno desoxicólico en litocólico. El desoxicólico y el litocólico, en realidad aquí lo que vemos es el desoxicolato y el litocolato, constituyen las sales de ácidos biliares secundarios.
porque son producidos en el intestino. Si bien al intestino se vierte por cada día una cantidad enorme de ácidos biliares, entre 10 y 30 gramos por día, sin embargo, solamente hay una síntesis de novo de 500 miligramos al día. Recuerden que estos 500 miligramos prácticamente coinciden con la cantidad de colesterol que estamos absorbiendo diariamente. Por eso, cuando se impide la reabsorción de ácidos biliares, se obliga al hígado a oxidar más colesterol y de esa manera lograr una reducción de la concentración del colesterol sanguíneo. Los ácidos biliares primarios se sintetizan en el hígado, se conjugan, se vierten a la bilis, al intestino, allí pierden su conjugación de glicina y taurina, luego por las enzimas microbianas pierden el hidroxilo en 7 y se reabsorben en las porciones más distales del intestino delgado en cotransporte con sodio y van por circulación portal. Ácidos biliares secundarios, restos de ácidos biliares, los aminoácidos que resultaron de la pérdida de la conjugación, y en el hígado los ácidos biliares primarios que se producen ahí, como los secundarios que se recuperaron del intestino, se activan, se conjugan, se vuelven a verter, y esto hace un reciclaje de 5 a 8 veces por día de las moléculas de ácidos biliares. Y ese reciclado dura aproximadamente una semana. Sí, diariamente estamos perdiendo el equivalente a unos 500 miligramos de sales biliares por intestino con las heces. Las hormonas esteroides, que son el otro de los derivados importantes de colesterol, se clasifican en hormonas sexuales y progestágenos, donde están la testosterona, los estrógenos, la progesterona, las hormonas producidas por la glándula suprarrenal, como cortisol, que es un glucocorticoide, y aldosterona, un mineralocorticoide. La vitamina D no llega a ser no es ya un esteroide propiamente dicho, pero deriva de colesterol, y su función, su mecanismo de acción, recuerda mucho al de una hormona esteroide. Así que lo consideramos una hormona derivada de colesterol. Aquí tenemos sintetizados los sitios de producción y las estructuras. El estradiol en el folículo ovárico, por estimulación de la hormona folículo estimulante, un regulador del ciclo menstrual y proveedor de los caracteres secundarios, sexuales secundarios en la mujer. La testosterona producida en los testículos por estímulo de la hormona luteinizante, responsable de los caracteres sexuales secundarios masculinos y también la maduración de los espermatozoides. Progesterona producida por el cuerpo lúteo por acción de hormona luteinizante estimula la implantación del embrión. Cortisol producido en la corteza suprarrenal por estímulo de la hormona adenocorticotrópica o ACTH. Es un activador de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, adaptación al estrés, regulación de la división celular también. Aldosterona, un mineralocorticoide producido también en la corteza suprarrenal por estímulo de la angiotensina 2 y 3, aumenta la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio a nivel renal. Y la 1,25 dihidroxivitamina D, producida originalmente en la piel, la transformación del precursor deshidrocolesterol a colecalciferol, la hidroxilación en
25 a nivel hepático y la hidroxilación en 1 a nivel renal, se produce por estímulo de la hormona paratiroidea y facilita la absorción de calcio y fosfato en el intestino y permite la recuperación de calcio mediante inducción de proteínas que absorben calcio. La vitamina D es un compuesto de 27 carbonos. Los glucocorticoides, mineralocorticoides y progesterona de 21 carbonos, la testosterona y andrógenos de 19 carbonos y los estrógenos tienen la estructura más pequeña con 18 átomos de carbono. Es importante notar que hay diferencias en la ubicación de los grupos hidroxilo o el carácter aromático que vemos en los estrógenos, que van a ser responsables del reconocimiento por distintos tipos de receptores. Nuevamente, la estructura de las hormonas esteroides, cuya síntesis se inicia por la acción de una enzima llamada desmolasa o enzima de escisión de la cadena lateral, que va mediante la producción de la introducción de 2 hidroxilos en posiciones contiguas en 20 y 22, libera un fragmento de 6 carbonos llamado aldehído isocaproico y nos deja pregnenolona. Pregnenolona va a dar lugar a, mediante una reacción de oxidación del OH en 3 que se convierte en cetona, y eso favorece el desplazamiento del doble enlace para formar progesterona. Y de progesterona, mediante la acción de hidroxilaciones 21 en 11, 18, llegamos a aldosterona, o hidroxilación en posición 17, 21 y 11, cortisol. Fíjense que del mismo precursor, mediante distintas reacciones de hidroxilación, generamos 2 tipos de esteroides distintos. Aldosterona, un mineralocorticoide; cortisol, un glucocorticoide. Cuando progesterona se hidroxila en posición, es decir, se convierte en 17 hidroxiprogesterona, y esta por hidroxilación, en realidad por pérdida de este fragmento de 2 carbonos, pasamos de 21 a 19 para generar androstenodiona. Y androstenodiona es el precursor de testosterona, o sea, un esteroide sexual masculino, con 19 carbonos. Y por acción de la enzima aromatasa, que hace perder este metilo en la posición 10, se convierte en estradiol. Por lo tanto, los estrógenos como estradiol tienen 18 carbonos, los andrógenos tienen 19, y las demás hormonas esteroides, tanto progesterona, un progestágeno, como los glucocorticoides y mineralocorticoides, tienen 21 átomos de carbono. Es la visión completa de la síntesis de hormonas esteroides. Y aquí a continuación encontrarán una serie de efectos debido a la falta de expresión de las hidroxilasas, que se dan tanto en mitocondria y otras en retículo endoplásmico, y son específicas. Yo esto voy a pasarlo rápidamente, ustedes lo pueden revisar para terminar la presentación con la síntesis de vitamina D. Vitamina D es en su forma más activa, es 1,25 dihidroxicalciferol. Deriva de calciferol o vitamina D3 a través de
una reacción que primero es una reacción fotoquímica. Esa reacción que ocurre a nivel de la piel permite la escisión del enlace de deshidrocolesterol entre las posiciones 9 y 10, y esto espontáneamente va a producir vitamina D. En el caso de los animales, el precursor es 7-deshidrocolesterol para formar vitamina D3 o colecalciferol, pero en hongos hay un esterol que es ergosterol, que difiere en la cadena lateral, que también por irradiación produce una vitamina D llamada vitamina D2 o ergocalciferol. El calciferol en el hígado se hidroxila en posición 25 por la 25-hidroxilasa, y cuando hay estímulo de la hormona paratiroidea se hidroxila en posición 1 para producir 1,25-dihidroxicalciferol, que es la forma metabólicamente más activa que se introduce en la célula y va a actuar a nivel de receptores nucleares. Cuando hay exceso de calcio, el 25-hidroxicalciferol se hidroxila en el carbono contiguo en 24 para producir 24,25-dihidroxicalciferol, que es inactivo, se elimina por orina. Bien, lo que determina la mayor síntesis de la forma activa es la disminución del calcio plasmático, pero hay que tener cuidado porque así como el déficit de vitamina D produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos, el exceso produce calcificación en órganos blandos. Bien, aquí vamos a dejar la presentación. Tenemos, no sé, un minuto antes de que tenga que entrar la siguiente sección, como para alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizar. Profe, una pregunta. Sí. Este esquema de las 19 reacciones en la síntesis del colesterol, Sí. ¿es necesario que memoricemos? No hay que memorizar las reacciones. Lo que queremos es que ustedes sean conscientes, primero, que no es una conversión instantánea. Segundo, qué se está consumiendo, qué se está gastando, cuánto se gasta de NADPH sobre todo en ese proceso. Porque eso les va a dar, les va a apoyar en el razonamiento de en qué momento podemos sintetizar colesterol, ¿verdad? Recordando de dónde viene ese reactivo, el NADPH, que es necesario para esa, es decir, es imprescindible para esa reacción. Quisiera aportar algo, si se puede. Algo interesante también es, si bien no necesitan memorizar esas 19 reacciones, entender globalmente qué es lo que sucede. Fíjense que el anosterol comenzó, o sea, el anosterol tiene 30 carbonos porque vino del escualeno, ¿verdad? En esa secuencia de 19 reacciones, fíjense que se pierden 3 metilos, 3 grupos metilos, o sea, se pierden 3 carbonos, de tal manera que el producto final, que es el colesterol, tiene 27. Y esos 3 metilos, ¿cómo se pierden? Hay una secuencia de reacciones que más o menos se va repitiendo, ¿verdad? Oxidación, o sea, hidroxilación por oxidasa, con oxígeno NADPH, se va oxidando el carbono y después se pierde. Uno de ellos se pierde como ácido fórmico y los otros dos como dióxido de carbono. Entonces, más o menos entender qué es lo que le va sucediendo al compuesto, más que memorizar. Bueno, y nada más que eso. Bueno, si no hay más. Dale, gracias, profe. Dale, gracias, Gilda. Que tengan un buen resto de jornada y un buen fin de semana. Muy buen fin de semana.